Mega Noticias con Paco Ramírez. Oiga, hoy Pemex llegó a la mañanera no a desmentir, sino a confirmar las investigaciones de Mega Noticias. Después de 111 días de insistencia nuestra, el gobierno reconoció que México envió 1.400 millones de dólares en petróleo a Cuba. No es donación, hay, dicen, un solo contrato que no mostraron y que representa apenas 0.1% de la producción. Entonces, ¿cuánto es ayuda humanitaria? Sí pagan, pero no dicen monto ni cuánto deben. Fuera de eso, todo fue festejo. Pemex está en su mejor momento. 8 refinerías produciendo y deuda a la baja. Pero los datos dicen otra cosa. Deuda imparable, refinación inflada, 2 bocas sin producir y proveedores sin cobrar. Muchas maromas para mantener la opacidad. Vámonos con el dato y la acidez de Jorge Chaparro. Te ofrezco un dato. El gobierno federal confirmó lo que Mega Noticias había adelantado. México envió 1.400 millones de dólares en petróleo y derivados al régimen castrista de Cuba. Desde el 16 de octubre, Mega Noticias puso sobre la mesa el tema del combustible enviado a Cuba a través de Gasolinas Bienestar. Entonces, la presidenta dijo que todo era normal, tradición mexicana de enviar ayuda humanitaria, pero que había contratos. Desde ese día, en la unidad de investigación de Mega Noticias, buscamos a través de transparencia obtener los contratos. Nadie los tenía, pero este miércoles el director de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, reconoció que en 2025 México habría exportado 496 millones de dólares en petrolíferos a Cuba, en línea con la información de Mega Noticias, que reveló que a septiembre sumaban 400 millones. Un trimestre después aumentaron cerca de 100 millones. También dio cifras sobre las ventas de 2023. Dijo que fueron 367 millones, pero el informe entregado a la Securities Exchange Commission de Estados Unidos señala que en realidad fueron 400 millones. El titular de Pemex reduce o aumenta las cifras, porque en ambos casos fueron sus declaraciones. Una a la prensa mexicana, la otra a las autoridades estadounidenses. Efectivamente, los informes a que se refiere Rodríguez Padilla son los que consultó Mega Noticias. Por eso, confirmó que los datos son los correctos, pero evitó hablar de 2024, año en que no hubo permisos de exportación para Gasolinas Bienestar y sí envíos a Cuba por 600 millones de dólares. ¿Por qué siguen ocultando las cifras? ¿Cómo pueden mentir a la cara de millones de mexicanos que vieron o se enteraron de sus respuestas en la mañanera? Y si es ayuda humanitaria, ¿por qué ocultarlo? Si es una transacción comercial, ¿por qué ocultarlo? A menos que traten de evitar que se conozca la magnitud real de lo enviado a Cuba. Lo cierto es que el gobierno federal no desmintió ninguna letra del reportaje de Mega Noticias. Vendimos 1.400 millones de dólares en combustible a Cuba, es decir, 14 millones y medio de barriles de crudo, gasolina, diésel, turbocina y combustóleo, que el gobierno dice que sí han pagado, pero no muestra ninguna prueba de ello. La información que tengo, volvemos al estudio contigo. Así es, Jorge, muchas gracias y establecemos comunicación con Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Querido Roy, ¿cómo estás? Un gusto a saludarte. Oye, a ver, me quedo con esta última pregunta que hacía Jorge. Si Cuba ha pagado, ¿por qué no han mostrado? ¿Por qué hoy no mostraron contrato, no dijeron cuánto ha pagado, cuánto debe? ¿Sigue la opacidad en ese sentido? De hecho, la información que había no era que pagaban, sino al revés. Se facturaba y después cancelaban la deuda. Y no este gobierno, desde los gobiernos anteriores, o sea, del PAN, los gobiernos del PRI y los gobiernos de Morena. Es decir, había una tradición de ayuda a Cuba por considerarlo un país amigo, o sea, tradicional. ¿Qué ganábamos a cambio?
pues bueno, no nos alborotaba el gallinero, porque Cuba se podía meter en otros países, pero en México nunca se metió. O sea, entonces de alguna manera mantuvimos una relación, tal vez desde la época de Fidel y el Che. O sea, Ujú. entonces era un país amigo al que le regalábamos petróleo. Ahora, no importa si es el 0.1, ¿eh? No importa si es un litro. Trump nos dice cero Exacto, o pongo aranceles. claro. Entonces, si nos dicen 0.1 como diciendo, esto realmente no es el problema de Pemex, se las creo. O sea, el problema de Pemex es mucho más grande que lo que le damos a Cuba. Pero ese 0.1 nos estaba generando un problema. ¿Cuánto es ese 0.1? Si le creemos a los datos que Jorge nos dio, pues 400 millones o 600 millones de dólares son 12,000 millones de pesos. Si andan viendo dónde ahorrar por lo de la reforma electoral, pues ahí hay ya 12,000 millones de pesos, ¿eh? Porque el no mandar a Cuba, que no nos lo paga, ya nos está ahorrando dinero. Ahora, lo que declaró hoy el director de Pemex, efectivamente, es mensajes alegres, tratando de generar optimismo, porque Pemex es deuda y Pemex es una deuda creciente. Todavía hace poquito, hace semanas, se colocaron bonos en Europa para, y es deuda. O sea, eso de poner bonos de Pemex es deuda. Entonces, que no nos salgan con que Pemex está muy bien. El lastre de la economía en México hoy es Pemex. A ver, Roy, te me adelantaste un poco porque iba yo a hacer más adelante el tema del director de Pemex. A ver, ¿cómo entender, Roy, y a los amigos que nos siguen en Mega Noticias, cómo entender una conferencia en Palacio Nacional, la conferencia más importante políticamente hablando de este país, en donde está el director de Pemex y lo ves inseguro, titubeante, hablando, como bien dices, de una empresa que está en su mejor momento y todo México sabe que Pemex es la empresa petrolera más endeudada del mundo? ¿Cómo entenderle y cómo creerle lo que nos está diciendo? No, o sea, la verdad, a ver, tenemos que unirlo al día anterior. A ver, es como una semana de tratar de generar optimismo económico. O sea, primero un día te dicen, vienen unas grandes inversiones hasta el 2030, unas Ujú. grandes inversiones y vengan porque va a ser empresa privada, nos abrimos en la empresa privada, etcétera, y es billones de pesos que se van a invertir para el 2030, ¿eh? Nada está concretado, sino unos planes que tenemos para que se invierta. ¿Dónde están los inversionistas? ¿No? Porque los inversionistas, según vemos en los informes económicos, es el Estado de Derecho, la corrupción, la inseguridad, como están detenidas las inversiones, pero ellos anuncian el 2030 y luego sale Pemex y decir, y aquí estamos en el mejor momento. Entonces, es un intento del gobierno mexicano de tratar de generar optimismo ante la población, ante inversionistas, ante la comunidad internacional, pero no con números, porque presentar planes hasta el 2030 no es decir el país está creciendo, ¿eh? Se acababa de dar unos días antes el dato del INEGI, donde era el peor crecimiento desde la pandemia, ¿no? Entonces, no es que esté creciendo el país, es que tratamos de inyectar optimismo. Ahora, esa es la chamba del gobierno, también hay que decirlo. Imagínate que se pararan a generar pesimismo. Sí, no, totalmente de acuerdo, pero a ver, ya trataste de inyectar optimismo con el Plan México y nada. No. Ahora estás tratando de inyectar optimismo con un plan de casi 6,000 billones de pesos de inversión, que por cierto, apenas un día atrás la Secretaría de Hacienda había hablado de la infraestructura, la inversión en infraestructura en el suelo verdaderamente. Entonces, Sí. ¿cómo creerles? Y en este sentido, Roy, yo te pregunto, decía la presidenta al final de su alocución sobre el tema de Pemex y de Cuba y todo eso, decía, estas son las cuentas al pueblo. Y yo pregunto, ¿Pemex reporta cifras distintas a la SEC en Estados Unidos que a la prensa y al pueblo mexicano? ¿Son No, distintas? o sea, creemos, a ver, yo creo dos cosas. Lo del que reportó a las cuentas oficiales que reporta a Estados Unidos son las reales. Igual que las cuentas que presenta Hacienda
son las reales. O sea, ¿no? Y ahí en las cuentas de Hacienda dice, cayó la inversión pública, cayó en una caída histórica, la caída de la inversión pública. Y ellos mismos, cuando presentan el Plan México, dicen, la mayoría de esa inversión va a ser pública, pero estamos llamando inversionistas privados. Entonces el problema es dinero. ¿De dónde? Si estamos creciendo poco, ¿de dónde va a recaudar? Si estamos creciendo poco y los inversionistas están detenidos por la incertidumbre del TEMEC, por Ajá. el Estado de Derecho. Si todo está detenido, es decir, sí, entre lo que dicen, dijeron algo importante. La variable importante es crecer y esta inversión nos va a hacer crecer. Esa es la variable. Lo hemos hablado aquí. Todo puede sonar muy bonito, pero requiere dinero. Mejorar la salud requiere dinero. Todo requiere dinero y el problema del crecimiento es que vamos a tener un problema si no crecemos. Y ahí vemos un gobierno que no nos extrañe que los siguientes días nos avisen de más cosas, ¿eh? Infraestructura carretera, nos avisen de los trenes, ¿no? O sea, todo va a tratar de inyectar optimismo. Si a mí me dijeras qué debe hacer el gobierno, en principio es, bueno, datos duros que sean buenos, pero también generar un ánimo positivo. Y es lo que están tratando de hacer. Ahora, la labor de la prensa es dar datos reales, que es lo que estás haciendo. Es correcto, es correcto. Y en ese entorno, y esta mañana hablaba la presidenta de 8 refinerías funcionando. Y recalcó el tema de Dos Bocas o de la refinería Olmeca. A ver, ¿hace cuánto que dijimos que no está produciendo, no está refinando? Mira, las únicas refinerías que están funcionando bien son las de Houston. O sea, lo que compró México en Houston, aquellas están siendo rentables. Cuando ya entra López Obrador, avisa modernización de 5 refinerías y la construcción de Dos Bocas. La modernización no sabemos hasta dónde llegó, pero tampoco sabemos que esté produciéndose mucho, ¿no? Y lo de Houston sí está refinando. Y ahí creo que es la única que está dando utilidades. O sea, no fue un mal negocio adquirir el control de las refinerías de Houston, pero Dos Bocas no está refinando. O sea, ahí está. Costó mucho que podía haberse hecho para otra cosa y no está generando ingresos. Finalmente te pregunto, Roy, evidentemente está detenido el tema del envío de petróleo a Cuba. México tiene que obedecer, como lo está haciendo en otros países, por supuesto. Ahí tenemos a Petro, que ya hasta se reunió con Trump. A ver, esa parte ya está detenida, pero la insistencia del gobierno de Claudia Sheinbaum de decir vamos a mandar apoyo, insumos, alimentos, ¿esto no nos va a generar finalmente problema con Estados Unidos? En principio no, porque en principio solo dijeron petróleo, ¿no? Uh-huh. Hay que ver cuando la Claudia Sheinbaum promete alimentos básicos y medicinas. Hoy se publicó algo, una información que libros de texto, también es Sí. cultura, ¿no? Pero el tema de Pero es alimentos dinero, Roy. es dinero y varios cientos de millones costaba esos libros, ¿no? Porque era al año se imprimían sus libros de texto. Es dinero, al final de cuentas, y que no había sido informado, ¿no? Pero ahora, alimentos y medicinas, lo primero, cuando salgan los de las medicinas, hay que ver si aquí no les saca, oye, si aquí no hay medicinas, o sea, aquí no terminamos de distribuir bien las medicinas y ya estás pensando mandar para allá. Los alimentos puede ser, hay que ver qué alimentos, dijo los básicos. Pero efectivamente ella quiere seguir en la parte ideológica y de amistad y de tradición. ¿Cómo les podemos ayudar a Cuba en el momento en que Trump quiere aplastar, ahorcar a Cuba? Hay que recordar, ya tumbó a Venezuela. Es ¿Qué le correcto. queda? O sea, ¿qué le queda, no? Mira, este año hay elecciones en Perú para ganar la derecha, luego sigue Colombia, que es probable, y Brasil, que es... Si Colombia y Brasil ganan la derecha, en América solo van a quedar Nicaragua, Cuba y México, de izquierda. O sea, con Trump encima de nosotros. No, si la geopolítica se está moviendo mucho. Muy rápido, muy rápido. Roy, como siempre, agradecido de que nos regales unos minutos. Al contrario, Paco, saludos. Hasta luego.